Entonces vamos a abrir los proyectos. Y vamos a ver el módulo 5 que es contexto. Ahí en Context Demo vamos a revisar lo que es el controlador y el uso del contexto. Entonces aquí tienes el uso del vamos a ejecutar el demo. Y tenemos este ejemplo. Entonces en el ejemplo lo que nos aparece es la típica lista, listar todas las ligas. Tenemos todas las ligas listadas y tenemos el agregar una nueva liga, en el cual podemos agregar un año, un título, una temporada y agregar la liga. Entonces dice que se agregó y ahora sí nos aparece la liga que acabamos de agregar en nuestro listado de elementos. Esa es la funcionalidad que tenemos que lograr, el poder agregar elementos, hacer la validación con el controlador y que finalmente se agreguen los elementos al listado. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Primero, vamos a revisar los elementos nuevos que están en la aplicación. Tenemos el index, que era la página web de inicio, con el link al listar ligas, y ahora el agregar ligas, que en el ejemplo anterior era un HTML, ahora también es un servlet, el formulario. Si vemos los servlets, partiendo por el listar ligas, es el mismo que teníamos antes, con alguna pequeña diferencia, que es lo que vamos a ver del contexto. El agregar ligas va a ser el formulario que nosotros teníamos definido para poder agregar los elementos. Entonces lo que tenemos es el HTML del formulario final donde vamos a tener los elementos para poder agregar. Y ahí tenemos impreso todo lo que es el form, digamos, todos los inputs que vamos a utilizar. La diferencia está, y es por eso que ahora el elemento es un servlet, es que vamos a ver los errores en la misma página. Si yo quiero agregar una liga, los errores que yo tenga, en el ejemplo anterior los teníamos en una página de errores. Ahora los errores están desplegados en la misma página para poder agregar, lo cual es mucho más cómodo para poder trabajar con un formulario. Por lo tanto, para nosotros poder hacer esto dinámico y que se desplieguen los errores acá mismo, es que esta página ya no puede ser un HTML, sino que va a tener que ser también un servlet. El controlador es el mismo controlador que habíamos visto. Y lo nuevo está en la carpeta útil. Ese package útil a veces se llama web, dependiendo de cómo lo quieran aplicar. Pero lo importante es que acá está lo que se trabaja, que es el contexto. Cuando nosotros trabajamos con un contexto, el contexto nos sirve para nosotros poder almacenar información de manera transversal a todas nuestras aplicaciones o a los servlets que se están ejecutando. Entonces, si yo tengo un servlet, puedo acceder al contexto y dejar información ahí para que otro servlet también acceda al contexto y deje la información ahí. Entonces, es como si fuera una variable global. Pero en realidad no es una variable, sino que es un espacio de memoria, digamos, una clase que almacena información de forma transversal a todos los servlets. ¿Y cómo yo genero el contexto? En el ejemplo que está acá,
genera primero servlet context, que va a ser el elemento que vamos a usar como contexto. Genera el linked list, que es la misma lista de ligas que teníamos antes en el listado. Y acá trabaja con el listado de elementos desde un archivo de texto. A nosotros no nos interesa que esté en un archivo de texto. Por el momento, como estamos viendo recién con texto, podemos usarlo desde escribirlo directamente acá como teníamos en el primer servlet. Después vamos a cambiar eso por una base de datos. Por lo tanto, acá vamos a hacer la conexión a la base de datos y vamos a cargar los datos inicialmente. Entonces, esta parte de acá, que en el fondo es leer el archivo de texto, cargarlo y hacer los objetos, nosotros lo podemos saltar y podemos agregar nosotros los objetos directamente. Lo importante es que nosotros vamos a crear esa lista, que acá le llamamos linked list, y la vamos a guardar en el contexto como un atributo del contexto. Entonces yo voy a decir linked list context.set atributo. Y le voy a poner el mismo nombre. Siempre es bueno mantener el nombre para no perderse. Entonces yo voy a crear un contexto, servlet context, voy a crear la lista y voy a guardar esa lista en el contexto. Esa es la primera parte. Para nosotros trabajar con este archivo, nosotros al agregar un archivo nuevo, lo que tenemos que hacer es agregar un Web Application Listener. En vez de un servlet, en vez de una clase, tiene que ser un Web Application Listener. Y acá me pregunta de qué tipo quiero y yo quiero de la tipo contexto. Entonces tengo que seleccionar o dejar seleccionado el Context Listener. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer al agregar el contexto es asegurarnos de que agreguemos un Web Application Listener. Con ese elemento vamos a poder agregar el contexto a nuestra aplicación y vamos a poder almacenar la información en ese contexto que acabamos de crear. Y una vez que tenemos la información almacenada ahí, podemos utilizarla dentro de los demás servers. En el primer ejemplo que nosotros veíamos, teníamos la lista, se creaba acá mismo, en el list list. Ahí nosotros creamos los elementos y los agregamos al listado. Acá lo que nosotros hacemos es sacar esa lista del contexto. Entonces nosotros usamos el método getServletContext, voy a obtener el contexto de la aplicación y a ese contexto le pido un atributo, getAttribute, y le pido la lista de ligas. Y ahí voy a tener la variable. Y de ahí para abajo es lo mismo, iterar la lista para mostrarlos por pantalla. Entonces ese es el primer paso. Vamos a hacer una aplicación de ejemplo. Este era el primer ejemplo que hicimos, que era el listado de películas. Entonces, este demo, que fue el que vimos hace un par de clases, tenía implementado solamente el modelo, que es la clase película, y la vista, que es mostrar las películas. Entonces, para nosotros poder desplegar la información, creamos el listado de películas y después iteramos y las mostramos por pantalla. Y acá en el película getInfo, lo que nosotros hacíamos era mostrar directamente escribir lo que queríamos que se mostrara. Y ahí mostramos en este caso una foto, el nombre, el director y el año. Le voy a sacar la foto. Solamente para que se vea más breve la descripción. Entonces, eso es lo primero que habíamos hecho. Ahora le vamos a modificar esto y vamos a agregar el contexto. Por lo tanto, tenemos que agregar un Web Application Listener. Y al Application Listener le vamos a agregar, le vamos a llamar
no sé, videoclub, servlet listen. Ahí. Esa es minúscula y falta la I. Tenemos que asegurarnos que esté marcado el context listener. Y me faltó agregarle el package. Para que no quede en un default package, lo que podemos hacer es, podemos crear un package nuevo. Podemos hacerlo cuando recién creé el documento, como se me pasó. Le vamos a llamar útil. Útil, y lo que hago es moverlo de uno a otro. Le ponemos refactor para que actualice la referencia. En este caso no hay ninguna todavía. Y ahí va a quedar en el package que corresponde. Entonces acá tenemos el contexto recién creado, sin nada. En el ejemplo que nosotros tenemos de los demos, si se fijan, tiene varios imports y tiene varios elementos ya incorporados. Lo único que nosotros tenemos que preocuparnos es del context initialize, que es donde se inicializa el contexto. Hay una diferencia entre lo que se crea por defecto con el ejemplo, y es básicamente el nombre del documento. O sea, el servlet context event en el ejemplo se llama event. Y por eso que cuando nosotros creamos el objeto le decimos event.getServletContext. Cuando uno lo crea por defecto no se llama event, se llama SCE. Entonces, para que no se pierdan, es la misma variable que en realidad tiene otro nombre. Entonces nosotros creamos servlet context, le vamos a llamar contexto, y es igual al SCE, que es el que viene por parámetro, getServletContext. Nos va a salir un error que no encuentra la clase, por lo tanto tenemos que hacer el refactor en fuentes, fix imports, para que agregue las importaciones de forma automática. Entonces ahí me agregó todas esas importaciones para poder usar el contexto. Ahí tengo el contexto creado. Después tenemos que las películas que nosotros íbamos a utilizar acá ya no las vamos a crear en el listado, sino que las vamos a crear en el propio contexto. Entonces ahí voy a tener lista de películas y voy a agregar las películas que necesitemos. Nuevamente tenemos problemas de la referencia a las clases, por lo tanto tenemos que hacer fix import. Va a encontrar la clase lista, las películas, y va a agregar las importaciones que nos faltan. Entonces ahora tenemos la lista de películas creada. Por el momento es manual, pero después vamos a cargar desde una base de datos esa información. Una vez que tenemos la lista de películas ya creada, tenemos que guardar las películas en el contexto. Y en el ejemplo tenemos, bueno, está este try y catch, que es leer los datos desde el archivo de texto, que para nosotros no lo vamos a ocupar por el momento. Y tenemos que ir agregando todas las películas al contexto. Bueno, y acá usa el log para decir que está creado todo. Entonces en nuestro caso se llama contexto. Y nuestra lista se llama lista de películas. Lista de películas, lista de películas. Y ese es un mensaje para el log. Se ha cargado la lista de películas. Solamente es un log interno. Entonces ahí tenemos la inicialización del contexto. Lo creamos usando el SCE, que es el que viene por parámetro de forma automática. Generamos una lista, cargamos la lista con información y guardamos esa lista en el contexto. Contexto.setAtributo, guardamos la lista. Esa es la primera parte. Esto se va a ejecutar automáticamente cuando yo eche a correr el programa. Y ahora nuestro listado, obviamente, quedamos sin la lista de películas. Por lo tanto, nosotros tenemos que obtener esa lista
de algún lado. Y para obtenerla, ¿sí? ¿Cuál atributo? En el contexto quedó. Ahí está lista de película. ¿Arriba de qué? ¿En el mismo? Lo que nos... Sí, acá lo estamos al contexto le guardamos un atributo que va a ser la lista de películas. Y es como que lo deja global, disponible para todos los servers. Entonces ahora tenemos que hacer el proceso opuesto. Del contexto tengo que sacar esa lista de películas. Entonces en el contexto, en la clase lo guardamos y ahora la sacamos desde ese listado. Entonces tenemos que inicializar nuestro contexto. Servlet context. Contexto es igual a getServletContext. Acá yo estoy pidiendo el contexto ya creado, getServlet. Estoy pidiendo el mismo contexto que tenemos creado, no estoy creando otro. Entonces, defino la variable, que le pongo el mismo nombre, pero no tiene por qué llamarse igual. Y pido el contexto que está en memoria. El contexto que está en memoria fue el que nosotros creamos acá. Y las películas las tengo que sacar desde contexto. Ahora tengo que usar el get atributo. Y acá el nombre de la película. De esta película. Entonces ahí tengo del contexto estoy sacando el listado. ¿Qué es lo que me sale un error? Que el listado de películas, o sea, me dice acá que yo necesito tener un objeto listado y en realidad estoy encontrando un objeto object. ¿Por qué? Porque el contexto almacena cualquier tipo de cosa. Como para poder almacenar información, tiene que dejarla transformada a su clase más primitiva, que es el object. Yo tengo que transformarla de nuevo al listado original, y que eso se llama casteo. Linked list. Y ahí le digo, el objeto que estoy sacando del contexto, en realidad es un linked list, y yo lo voy a dejar en la clase, perdón, en el objeto lista película. Entonces acá estoy recuperando la información desde el contexto. Si ejecutamos esto, debería seguir mostrando la lista de películas. ¿Cuál es la diferencia? Que en la práctica se ve igual el resultado. La diferencia es que el listado de películas ya no lo estoy cargando en el listado de películas, sino que lo estoy generando en el contexto. Por lo tanto, si es que yo creo mi listado de películas, le agrego más películas, todas esas películas que agregué van a aparecer en el mostrar películas. Entonces, esa es la primera parte. Generamos el contexto, cargamos las películas iniciales. La segunda parte es el formulario. Y ahora es cuando nosotros vamos a crear el list server. Vamos a crear el formulario que nos va a permitir a nosotros agregar más películas. Entonces vamos a nuestro proyecto, en View, vamos a agregar un servlet nuevo y le vamos a poner add películas servlet. El package view, los URL pattern, le voy a cambiar el pattern y le voy a poner agregar películas.view. Entonces mi link va a ser a agregar películas. Y ahí tengo el servlet vacío. Agregar películas. Y le voy a agregar el mismo botón que teníamos para volver.
Entonces tengo el listar y me falta otro link para agregar. Volvemos al index. Este se llama agregar películas. Tengo escrito distinto a como lo agregué en el otro, así que ahí lo voy a corregir. Acá tengo agregar películas con minúscula y mayúscula, y en el otro tenía agregar película con guión bajo. Para modificar eso podemos ir al web XML, servlets, add película. Si se fijan, estaba de esa forma y lo voy a dejar de esa forma, solamente para mantener la concordancia entre mi archivo. Entonces, agregar películas, y tenemos el agregar películas, volver, listar películas, volver. Ahí tenemos el segundo link que tenemos que incorporar. Luego, en este agregar películas sería el formulario. Entonces acá vamos a crear todo el formulario para poder incorporar la información. Entonces form, action, y el action va a la página donde yo quiero que llegue. Y le voy a poner add película.do. Ese va a ser la dirección del controlador. Name form 1 y method post. Luego voy a tener los inputs. Nombre, input, type text, name, nombre, y nombre, director y año. Y faltaría el input para guardar. Input type submit, value guardar. ¿En cuál? Name. Sí, me falta el igual. Name igual nombre, name igual director, name igual año. Gracias. Ahí. Entonces, si probamos ahora, vamos a tener el formulario para poder guardar las películas. Entonces tenemos los datos, y al guardar vamos a hacer que vaya al addPelículas.do. Obviamente todavía no está funcionando ese controlador. Y vamos a agregar el controlador que nos falta. Entonces, otro servlet se va a llamar add película servlet. Package se va a llamar controlador, controller. Ahí está el servlet. Y el link le habíamos puesto agregar película.do. Entonces ahí tenemos el nombre del servlet y el patrón que vamos a utilizar. Ese patrón tiene que ser el mismo patrón que le dimos ahí.
add película.to. Y en el add película tenemos que hacer primero la validación de los datos. Entonces la validación es la misma que nosotros tenemos en el ejemplo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con el controlador, tenemos que hacer los pasos que habíamos visto. Primero es generar la lista de errores, que es la que vamos a desplegar si es que hay algún problema. Obtener los parámetros para poder validarlos y redireccionar si es que hubo algún error o si es que todo salió bien. Entonces, el proceso de validación es siempre el mismo paso. Vamos a generar la lista de errores, las validaciones, crear los objetos. Primero, vamos a generar una lista de errores que van a error message, vamos a llamarlo igual, y la vamos a guardar en el request. Cada vez que nos salen los errores de las clases, tenemos que hacer el fix import. Entonces, creamos la lista de errores y la guardamos en el request para poder pasarla hacia el siguiente set. Segundo, sacamos los datos del parámetro. Acá tenemos que asegurarnos de que sean los mismos datos que están en nuestra clase. Por lo tanto, le vamos a llamar igual GRString, este le vamos a llamar nombre y este le vamos a llamar director. Donde tiene que ser exactamente igual es en el nombre que nosotros recibimos acá. Este se llamaba año, este se llama nombre y ese se llama director. Esas tres variables tienen que ser exactamente las mismas que yo defino acá. Nombre, director y año. Entonces tengan mucho cuidado con eso, que es una fuente frecuente de error. Y el trim es para sacar los espacios en blanco. Luego vienen las conversiones. Primero probar, en este caso, el año. Y el mensaje de error si es que no es un entero. El año debe ser un entero positivo. Eso es si es que yo no ingreso nada. Si ingreso, tengo que asegurarme de ver el rango que quiero. Como son películas, yo le voy a poner 1900 hasta 2015. El año debe estar entre 1900 y 2015. Ahí tenemos la validación del rango para el año. Acá no tenemos temporada. Si el nombre es igual a 0, debe ingresar un nombre. Y si el director es igual a 0, debe ingresar un director. Ahí tenemos las validaciones. Para los enteros, asegurarnos de que sean números. Para todo lo demás, asegurarnos de que existan, que sean ingresados. Por ejemplo, yo podría no querer validar si ingresan al director o no. Entonces, le saco esta validación. Solamente dejo acá los campos que van a ser requeridos. Luego, tenemos la validación para ver si es que hubo algún error o no. Si la lista de mensajes no está vacía, recuerden que esa es una negación, si no está vacía, hago un request dispatcher y lo enviamos al
al mismo formulario de agregar película, que acá se llama agregar película.view. Podemos revisar el nombre en el XML. Vemos los servlets. Ahí están los 3 servlets que tengo y el add película se llama agregar película, perdón, el view. Agregar película.view. ¿Sí? Agregar película.view. Eso en caso de que haya algún error. Si es que no hay ningún error, tengo que crear mi película nueva. Acá no estamos trabajando con ligas, por lo tanto acá yo digo película, p igual a new película. Y le paso el nombre, el director y el año. Ahí la imagen, que acá en este caso no estamos trabajando con la imagen. Y luego esa película la guardo en el request. Como no está el listado de películas acá, tenemos que sacarlo desde el contexto. Por lo tanto, nuevamente hacemos el mismo proceso. Servlet context, el contexto, get servlet context. Cada vez que yo quiera accederlo, lo inicializamos y lo obtenemos. Saco el listado de películas, que acá se llama listado de películas, lista películas. Que es esa línea de ahí. Entonces, tenemos el listado. Saco la lista de películas, contexto, get atributo, lista de películas, lo mismo. Y luego a la lista de películas le agregamos la película que acabo de crear. Okay. Entonces la película la creo el objeto con todos los datos ya validados, saco el contexto, saco el listado del contexto y a ese listado le guardo la película nueva. Y luego contexto, que acá se llama contexto. Una vez que sacamos la película, mandamos el request dispatcher hacia donde queramos que se vea. Y en este caso lo vamos a mandar al listado de películas, que es en el XML. El listado se llama listado películas.view o lp.view o catálogo.view. Cualquiera de las tres nos sirve. Listado películas.view. Entonces ahí tenemos la parte de creación de la película. Entonces hasta acá deberíamos tener el agregar película, demo 2012. Error 404 es problema en el link. Entonces acá el link está hacia addpelícula.do. Que no creamos esto, no compilamos recién. Ya. Addpelícula.do. Y se llama agregar película.do. Entonces ahí tengo un error en el link. Acá yo le puse agregar película y en la página estoy pidiendo uno que se llama add película. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Tenemos dos lados donde arreglarlo. Uno es en el link, en la página, en el formulario, está acá. En vez de add película, agregar película. La otra solución es no cambiar el formulario y cambiar agregar película. Podemos agregarle otro más, que se llame add película. Para mantener la uniformidad, lo voy a dejar con uno solo.
en el anterior. A ver si lo cambia el tiro sin compilar. Entonces ahí se devolvió automáticamente al listado de películas y al final me agregó la película que nosotros estábamos incorporando. Si yo vuelvo a agregar otra película, demo 2, me la agrega al final. Ahí está funcionando el contexto completo. Está agregando la información y la está manejando en memoria. Ahora, cuando yo tengo la información en contexto, recién agregamos 2 películas. Sí, falta ver los errores. Si es que yo veo el listado de películas de nuevo, no van a estar. ¿Sí? Porque el contexto es volátil. Mientras dura la aplicación abierta, existe el contexto. Si yo cierro la aplicación, el contexto se destruye. Por lo tanto, este agregar no va a funcionar mientras tanto, solamente mientras funciona la aplicación. En la tercera parte, que es cuando trabajemos con la base de datos, una vez que nosotros guardamos en el contexto, guardamos también en la base de datos. Por lo tanto, cuando vuelva a abrir la aplicación, vamos a recuperar la información desde la base de datos. Y los errores, si yo pongo guardar, nuevamente tenemos que ver el error, agregar películas.do. Eso es porque encontré un error, me mandó a la página, pero estaba mal escrito. Entonces, desde el servlet, agregar película.view y el otro se llama agregar películas. Si se fijan, guardar no guarda, porque me devuelve para acá, pero no me está mostrando los errores. Entonces, para mostrar los errores, tenemos que hacer el mismo proceso que teníamos en el listar películas. Podemos guardar los errores en el contexto o podemos guardar los errores en los atributos. En el ejemplo están guardados en el atributo. Si nosotros vemos el context demo, en el view, saca la lista de errores desde el request. Entonces el request, atributo y saca la lista de errores, que es lo que nosotros tenemos que incorporar en el formulario. Sacamos la lista de errores, hacemos fix import y tenemos la lista de errores. Entonces basta con que veamos si es que la lista de errores está vacía o no. Si es que no está vacía, voy a definir una variable un string html errores y lo único que voy a hacer en ese html errores es escribir el mensaje que quiero que se muestre por pantalla. Para probar primero voy a poner errores encontrados. Entonces va a ser que si es que hay errores, va a desplegar errores encontrados. Y después lo despliego en la parte que yo quiera. Por ejemplo, out.println html error. Agregar película. Tenemos un error en el voy a compilarlo o no. Si no nos muestra nada es porque tenemos algún error en el código HTML que no está generando los elementos de salida.
ver si es ahí. No es ahí. Tiene que ser acá en el listado. Listado, sacamos los errores, definimos un HTML errores vacío. ¿Cómo? No, rana. Ahí está. Null pointer exception. Ah, ya. Que acá va a sacar el listado de la lista de errores. Entonces tendríamos que ver si es que es nulo o no. Sí, sí es distinto a nulo. Es distinto de nulo. Entonces va a decir error encontrado. Porque tenemos algún error. Y luego sería mostrar los errores. Entonces para mostrar los errores tendríamos que tener un iterador. Items. Error message punto iterador. Mientras fix import, agregar las clases que nos faltan, items.hasNext, mientras tenga más elementos, sacamos un elemento, error igual a items.next, paseamos a string. Y el error ese tenemos que irlo agregando a la lista de HTML errors. Le concatenamos según listado más el error. Y ahí nos muestra los errores que tenemos en pantalla. Si agregamos uno, desaparecen los errores. Y ahí agrega la película al final. Entonces ahí tenemos el proceso completo. Listar las películas, agregarlas, hacer la validación dentro de la misma página y poder agregar un elemento nuevo al listado. Hasta ahí es la prueba. Entonces tienen que poder generar un listado, cargarlo inicialmente en el contexto. Una vez que tienen el listado del contexto, mostrarlo en un servlet, listarlo todos los elementos, hacer un formulario de ingreso, validar los datos del formulario y mandar los errores por pantalla o crear el objeto y guardarlo a la base de datos.